Hola amigos, hace 100 años no había otra persona más famosa en toda España que Franco. En España y en Latinoamérica y en Estados Unidos era un héroe, era el nuevo Cristóbal Colón, ocupaba las portadas, las grandes titulares de los grandes periódicos de la época. Me encantaría traerlo aquí, esto que siempre me reprocháis, pues ahora en estos momentos me encantaría tener aquí la ABC, tener La Vanguardia, tener todos esos periódicos que existían entonces, y entonces salía el nombre de Franco enorme, ¿no? Y con todas sus hazañas, el Cristóbal Colón, a los niños se les bautizaba con el nombre de Franco, el rey lo hizo gentilhombre, ganó muchísimo dinero, tenía todas las mujeres que quería, juergas, orgías, lo que le daba la gana, porque era el hombre de moda, ¿no? Tenía más fama que Rodolfo Valentino, que los actores de aquella época, incluso Carlos Gardel, que estaba en la cumbre entonces de su fama, le dedicó un tango. Y hasta pusieron en la placa de la casa donde había nacido, en la calle María de Ferrol, pusieron una placa que ponía: aquí nació Ramón Franco. Porque el Franco famosísimo no fue el que luego fue generalísimo, no fue Francisco Franco. El famosísimo era su hermano pequeño Ramón. En esa época Franco era un militar africanista, conocido y respetado desde luego en el ejército, en pequeños círculos del ejército, pero el hombre que era mundialmente famoso, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, era su hermano pequeño Ramón. Ramón había nacido en Ferrol, como sus hermanos. Era el hermano pequeño, estaba destinado a ser cura, porque en esa época las familias de tradición castrense, como eran los Franco, los mayores entraban en las academias militares y el pequeño se destinaba a ser cura. Pero bueno, Ramón era un chico extrovertido, simpático, divertido, gamberro, no tenía la vigilancia de su padre ni tampoco el maltrato, porque el padre de los Franco era lo que hoy llamaríamos un maltratador. Los padres ya se habían separado, los hermanos mayores estaban ya en las academias militares. Realmente él vivía con mujeres solo, que lo tenían mimadísimo, le dejaban hacer lo que les daba la gana, y lo que le daba la gana era volar. Él se tiraba de las escaleras, de las sillas, se tiraba de todas partes, porque él decía: quiero volar como los pájaros. La aviación entonces era algo incipiente, ¿no?, que hacía despertar la imaginación de toda la gente joven, y él quería volar, no sabía cómo hacerlo, pero quería volar. Fue a la Academia de Toledo como Franco, salió con el número 37 de su promoción, que era muy buena puntuación, mejor puntuación que su hermano, por cierto. Y entonces, bueno, como seguía con la manía de volar, lo llevaron a la incipiente Academia del Aire que había en esa época. Le dieron 4 nociones básicas, que tampoco había demasiado, ¿no? Y entonces lo enviaron a África, a la guerra de África, donde se estaba destacando su hermano en esos momentos, pero él también apoyó la guerra desde el aire, con los hidroaviones, con avionetas, con todo tipo de aparatos precarios, porque eran unos aparatos pequeños que estaban empezando, ¿no? Muchas veces decían: bueno, en esta guerra nos pasamos la mitad de la guerra de Marruecos yendo a rescatar a Ramón Franco al mar, porque se cae con su barco al mar y luego tenemos que ir a rescatarlo. Había veces que tardaban 48 horas, una vez en una ocasión tardaron una semana entera en rescatarlo, ¿no? Pero él, bueno, que participó en grandes batallas, ¿no? Le dieron la medalla de militar, y en esa época, pues bueno, ya empezó su fama sideral. Pero él tenía estos sueños, ¿no? Él tenía el sueño, los raids que llevaban en esa época, ¿no?, que eran las grandes carreras, abrir rutas nuevas en el cielo para los aviones, ¿no? Ellos decían: en el futuro la gente irá en avión y se desplazará en avión, pero en esa época era casi lo que nosotros llamamos ahora ciencia ficción, ¿no? No se sabía, pero él quería estar ahí, él quería ser un pionero. En su época en Marruecos se comportó de una forma muy distinta a su hermano, porque él era un hombre culto, luego su figura se ha tergiversado por varios motivos que luego contaré. Era un hombre culto, hablaba un montón de idiomas, aprendió a hablar árabe, tenía un gran respeto por la cultura árabe. De hecho, bueno, se iba vestido, cuando no tenía que ir vestido de militar, iba vestido con chilaba como los árabes, se peló la cabeza como los árabes, hablaba en árabe como un árabe más, hasta el punto de que podía dar incluso clases de árabe a sus compañeros. Hablaba francés e inglés, le gustaba mucho leer, pero era un espíritu atormentado. Cuando no tenía que volar, no tenía que enfrentarse con el peligro, se iba al casino, bebía. Otras veces a otras personas dicen que no, que era abstemio, pero bueno, era muy mujeriego, se iba a los prostíbulos de Melilla, de Marruecos, que había en esos momentos.
Y de repente empezó a anidar en su cabeza, una idea loca, que era hacer una travesía, ¿no? España-Argentina. Una hazaña que nadie había hecho, porque Lindbergh, recordemos que Lindbergh hizo su travesía a París, de Estados Unidos a París, unos años después. Lindbergh la hizo sin escalas y Ramón Franco la hizo con escalas, ¿no? Hizo escalas perdón, que lo tengo aquí apuntado, en Las Palmas, en Río, en Recife y en Montevideo antes de llegar a Buenos Aires. Pero bueno, no se sabía si se iba a conseguir o no se iba a conseguir. Era un avioncillo de madera casi en el que iba a ir, el Plus Ultra, ¿no? Le llamaron como en recuerdo, ¿no? En memoria de Cristóbal Colón. Le llamaban el Cristóbal Colón español y quiso salir de palos, ¿no? Como había salido Cristóbal Colón tantos años antes para descubrir, ¿no? Descubrir entre comillas América. Y bueno, y esta hazaña, ¿no? Fue aprovechada por la dictadura de Primo de Rivera. En esa época en España había habido un golpe de Estado militar por parte del general Primo de Rivera, apoyado por el rey, apoyado por Alfonso XIII. Se habían descartado la Constitución, el Parlamento, todo tipo de medidas democráticas que se habían conseguido antes, y estaban en un periodo de dictadura. Y entonces el general Primo de Rivera dijo, bueno, aquí es el momento de darle de tener nuestro héroe, ¿no? De magnificar, ¿no? Estos años, ¿no? Y que la gente hable de este periodo de Primo de Rivera como de algo muy grande, y lo apoyó el rey. El rey era un gran aficionado a la aviación también, entendía mucho, departía con Ramón Franco de los detalles, ¿no? De este viaje, los detalles del vuelo, los detalles del avión, pero bueno, claro, la gran pregunta era, ¿lo conseguirían o morirían en el intento, ¿no? Entonces se embarcó, encontró grandes compañeros, el mejor Julio Ruiz de Alda, se convirtieron en grandes amigos, fue su segundo de a bordo. En esa época Ruiz de Alda no tenía, creo, el título de piloto todavía, pero realmente acogió la idea con entusiasmo. Eran dos personas totalmente distintas, pero se hicieron íntimos amigos, fueron íntimos amigos toda la vida, a pesar de que tenían grandes diferencias ideológicas, y se embarcaron en este vuelo, salieron de Palos, todas las multitudes, bueno, fueron de Madrid, fueron de todas partes a despedirlo. Fue esto apoteósico. Ellos se iban y no sabían si volverían o no, no sabrían si morirían en el intento. Y bueno, 59 horas después, ¿no? 59 horas y 38 minutos exactamente después, llegaron a Buenos Aires. Se embarcaron el 22 de enero del año 1926 y llegaron a Buenos Aires después de haber hecho estas escalas. Bueno, la fama entonces de Franco fue absolutamente apoteósica. Alfonso XIII les envió enseguida un telegrama diciendo que a todos los nombraba gentilhombres, que estaban deseando que volvieran para darles un abrazo, ¿no? Y ahí, bueno, cuentan, hay varios libros, ¿no? Hay varios reportajes que hablan de eso. Todos los días ellos iban vestidos de militar, todos los días llevaban unas botonaduras doradas, y llevaban una persona que los acompañaba simplemente llevando botones, porque la gente les arrancaba los botones dorados como recuerdo, y por la noche llegaban con todas las chaquetas desabrochadas. Iban con tijeras las mujeres y les cortaban mechones de pelo. Hay muchas fotos de ellos que están con los pelos así cortados porque se lo cortaban, ¿no? Bueno, por favor, si podéis mirarlo, porque yo creo que jamás una persona despertó ese delirio, ¿no? Algo delirante, esa locura, ¿no? Que había por Ramón Franco, que vamos, cuando regresó a España, bueno, en España ya fue apoteósico, ¿no? Fueron a buscarlo, el rey le dio un abrazo delante de todo el mundo, dijo que no era un héroe, incluso fue a comer con la reina. En una ocasión no estaba don Alfonso en Palacio y él comió con la reina tete a tete. Además, claro, como él hablaba inglés, la reina dice que se sinceró y le dijo, no, yo aquí he sido bastante desgraciado en este palacio, yo cuando vivía en Inglaterra siempre sonreía y desde que estoy en España no sonrío nunca, ¿no? Fue de las pocas declaraciones que hicieron, porque luego él lo contó enseguida. Pero bueno, el caso fue que, como pasa siempre con las politiquerías, que Primo de Rivera, ese héroe que él había exaltado, de repente empezó a tenerle celos y empezó a pensar que era más famoso que él y que tenía más fama que él. La gente lo quería más que a él. En esa época había una censura en la prensa tremenda. Empezó a deslizar comentarios en la censura para que el brillo, para restarle algo de brillo, ¿no?
el brillo a Ramón Franco, ¿no? Ramón se había casado con una chica muy joven, una chica española, pero sus padres vivían en Francia, eran los representantes de la Citroën, tenían un taller mecánico de la Citroën en Francia, entonces empezó a vertir insidia sobre esta chica, que si era corista, que si era borracha, que si era no sé qué, empezaron a de esto, empezó a intentar restarle brillo, evidentemente Alfonso XIII, que en esa época claro, apoyaba a su general, se vio obligado también, pues en cierta manera, a prestar credibilidad a estos rumores. Bueno, el caso es que de convertirse Ramón, de ser una persona, bueno, que se dejaba halagar de ser un militar, no tener ideas políticas y tal, pues fue furibundo, antimonárquico, empezó a militar en partidos de izquierdas, empezó a decir que todo el poder para el pueblo, empezó a hacer mítines revolucionarios, intercambió cartas con su hermano le decía, pero mamá, pero qué disgusto tiene, pero cómo eres capaz de hacer esto, y Ramón le decía, te tienes que pasar a nuestras filas, tienes que dejar esa monarquía corrupta, los Borbones solo quieren explotarnos. Le cogió un odio iba a decir africano, a Alfonso XIII, que incluso quiso bombardear el Palacio Real, y al final fue con el avión, ¿no? Con el avión por encima del Palacio Real, y al final dijo que no lo habían bombardeado porque había visto unos niños que estaban jugando en el jardín. Se levantó con sus compañeros en el aeródromo de Cuatro Vientos contra la monarquía, fue expulsado, lo detuvieron, fue expulsado de España, se fue al exilio, y cuando hubo las elecciones del 31 y ganaron las candidaturas republicanas, pudo volver a España como un héroe, volvió desde París, y en la estación de Madrid sus compañeros, había tal delirio de gente esperándolo que sus compañeros querían desenganchar el vagón de cabeza del tren y empujar ellos el tren sobre sus propios hombros, o sea que realmente despertaba un delirio, una pasión impresionante. En las elecciones que hubieron poco después, ya las elecciones generales, pues él se presentó por dos partidos, se presentó por el Partido Radical Andaluz, al lado de Blas Infante, en Sevilla, y también a la vez se presentó por Esquerra Republicana, en Barcelona, el hermano de Francisco Franco, o sea, figuraos, y ganó las dos ocasiones porque tenía un apoyo popular impresionante, evidentemente. Entonces él escogió la candidatura de Barcelona, estuvo viviendo en Barcelona con su nueva mujer, se volvió a casar de nuevo, sus historias amorosas también son muy interesantes, se volvió a casar de nuevo y tuvo una hija, y luego, en el bienio negro, cuando ganaron las derechas, en ese bienio se tuvo que exiliar de nuevo, y después lo enviaron, no se casaba con nadie, o sea, sus propios compañeros de partido estaban desesperados, era masón, él también pertenecía a la masonería, pero los de la masonería ya no sabían qué hacer con él porque no se casaba con nadie, protestaba por todo, la más mínima, todo el mundo acudía a él con la más mínima injusticia, y él era una especie de jabato, ¿no? Que no le importaba nada el poder, no le importaba el dinero, de hecho era muy generoso, repartía el dinero que recibía, lo repartía a sus hombres. Julio Ruiz de Alda, que era su gran amigo y que se afilió a Falange, ¿no? Y que fue uno de los fundadores de Falange, decía, es el hombre más generoso que he conocido. Continuaron siendo amigos, uno falangista y el otro la izquierda más radical, continuaron siendo amigos porque la amistad tiene esto, ¿no? Que al final pasas por encima de las ideologías, y al final, como no sabían qué hacer con él, la República lo enviaron de agregado a Washington con su mujer y con su hija. Y ahí lo sorprendió la guerra civil en el 36, el golpe, el alzamiento de su hermano. Y entonces ahí pasó una cosa muy curiosa, primero un hecho trágico, detuvieron a Julio Ruiz de Alda en Madrid, y en una matanza que hubo en la prisión Modelo de Madrid, lo fusilaron sin juicio, sin nada, lo mataron simplemente junto a otras 20 personas. Esto para él fue un golpe tremendo, porque Ruiz de Alda era como su hermano, entonces dijo, pues la república, esta no es la república que yo quiero, y al mismo tiempo su hermano le llamó y le dijo, tienes que unirte a nosotros, y no se sabe por qué. La relación con su hermano también era, a pesar de las diferencias, también era muy buena, los dos hermanos se querían entrañablemente, y al final vino a España, se unió a las tropas de Franco, y Franco lo envió de jefe de la aeronáutica, de la aviación, a las Baleares. Esto despertó muchos recelos en el ejército, porque él había sido rojo, el general Quindelán,
por ejemplo, le escribió una carta durísima a Franco diciendo que nadie estaba de acuerdo con este nombramiento, que qué había pasado, que no entendían cómo una persona con este historial lo había podido poner en un cargo de tanta confianza. En Baleares él hizo varias acciones. Dicen que fue uno de los que bombardeó Barcelona. Por otra parte no, porque realmente Barcelona la bombardeó la aviación italiana, ¿no? A las órdenes de Mussolini, o sea que esto no se ha podido comprobar nunca que él hubiera bombardeado esa ciudad en la que vivió y de la que fue diputado durante unos años y que tanto quería, porque él quería mucho a Cataluña. Se pone en duda, primero se dijo que sí y ahora se pone bastante en duda. Y en una misión trágica, en una misión, un día de mucha niebla, él cogió su avioncillo, tenía que ir le dieron varios objetivos para bombardear. Él quiso bombardear el puerto de Valencia, porque en ese momento había barcos, ¿no?, con maquinaria de guerra que estaban en el puerto, y él quería bombardear concretamente el puerto de Valencia. Salió en esa misión. Al final hubo un cambio de tripulación muy sospechoso, hubo movimientos muy sospechosos ese amanecer, ¿no? Ese día fue algo muy raro, fue un viaje, ¿no?, lleno de incógnitas. ¿Y qué pasó? Que en esta niebla, había una niebla muy espesa, desapareció el avioncillo, el avión de Franco, desapareció en la niebla y encontraron su cadáver poco tiempo después. Hubo muchas teorías, se ha escrito bastante sobre esto, pero los papeles han desaparecido, todos los documentos en el Ministerio de Guerra, en los archivos de guerra, han desaparecido, no hay nada, no hay ninguna información sobre ese momento. Hay testimonios de los pilotos que iban en los aviones vecinos, ¿no?, contiguos, que contaron, cada uno contó una versión de la historia. Fue sabotaje, fue un atentado de sus propios compañeros, fue un suicidio, también se dice, porque también dicen que estaba depresivo, ¿no?, que era una persona muy ciclotímica, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero lo que sí es cierto es que cuando le comunicaron a Franco, a mí me lo contó el propio Jiménez Caballero, del que ya os he hablado en otros vídeos, que tuve el placer de conocerle, era un amigo de Franco, y contaba a Jiménez Caballero que él estaba delante cuando le comunicaron a Franco que había muerto su hermano. Dice que se quedó impávido y dijo: otro mártir más para la gloria, y continuó hablando del tema que estaban hablando en esos momentos. La figura de Ramón Franco es una figura muy incómoda, no la ha querido reivindicar nadie, se extendió un tupido velo sobre él, ¿no? Durante la posguerra hubieran podido reivindicarlo como el gran héroe, ¿no?, ese gran héroe, pero no, al contrario, no se conmemoraba ningún aniversario, no se decía, poco a poco se fue dejando de hablar de él. Había sido un héroe incómodo, ¿no?, porque había sido rojo, republicano, se había enfrentado con el rey, se había enfrentado con todos, ¿no?, con todo el mundo, con la derecha, o sea que realmente era un héroe muy incómodo, pero de todo esto que os he contado hace 100 años y yo sí que me acuerdo. Bueno, espero que os haya interesado. Un gran beso para todos.